Hoy te voy a enseñar lo que los desarrolladores de videojuegos no quieren que sepas, ¿sí? Básicamente te voy a enseñar por qué creo que la programación de videojuegos no se está enseñando de forma correcta y qué metodología puedes utilizar para acelerar profundamente el tema del desarrollo de videojuegos, la programación de videojuegos principalmente. Y una vez entiendas este concepto, esta metodología que te voy a explicar, que es una metodología que jamás he explicado antes y que es la que utilizo para enseñarle a mis estudiantes en mi programa de desarrollo de videojuegos profesional, que si lo entiendes, prácticamente estás del otro lado. Entonces, vamos a darle caña. Muy bien. Entonces, como te decía, en este caso te voy a enseñar la verdadera forma de aprender a programar videojuegos. Verdadera forma entre comillas, porque claro, cada persona tiene su metodología, pero esta es una metodología que llevo puliendo durante muchos años y he descubierto que funciona bastante bien. Es muy simple, pero lo triste o lo loco de eso es que no se explica de esa manera. ¿A qué me refiero? Porque no creo que la programación de videojuegos se enseñe de forma correcta. Porque si te pones a notar y te reto a que te metas en cursos, en tutoriales de programación de videojuegos, te vas a encontrar que muchos de ellos no enseñan los fundamentos de la programación, sino que enseñan recetas, o sea, pasos a pasos de si haces esto, esto y esto, mágicamente sale lo que sea, ¿cierto? Si haces paso uno, si pones esto y pones esto, mágicamente sale, no sé, un personaje de plataformas. Pero es que el desarrollo de juegos no se puede enseñar así porque es muy creativo. Y básicamente en algún momento es casi seguro que vas a encontrarte algo que vas a querer hacer algo que no se encuentra en tutoriales y ahí te vas a estrellar. Entonces lo ideal es que aprendas los fundamentos de la programación, de dónde viene eso, cómo es que ellos saben que si haces eso y eso sale algo, ¿no? Entonces, voy a insistir mucho en esto. No recetas, sí fundamentos. ¿Listo? Ok, perfecto, muy bien. Segundo, vamos a entrar directamente en materia, ¿listo? Vamos a entrar a nuestro Unity, a nuestra programación. Yo dejé una clase, hice una clase pasada en la que vimos cómo se maneja Unity, entonces no la voy a tocar en profundidad. Si quieres verla, te lo dejo abajo en la descripción, pero quédate con esto. Muy bien, estas son las tres reglas principales, los tres pilares de cómo entender la programación de videojuegos. Número uno, todo lo que se encuentra en nuestro nivel son objetos, ¿sí? Por más extraño que parezca, ya sea una bala, un enemigo, un mapa, lo que sea, todos comparten la misma naturaleza, es decir, todos, sin excepción, se pueden modificar, se pueden mover, pueden rotar, se pueden animar, pueden destruir. Son objetos que tú puedes manipular a tu antojo, ¿sí? Entonces quédate con ese primer fundamento, ¿listo? Todos son objetos. Número uno, todos son objetos. Son objetos. Para Unity, realmente le da igual si es el personaje principal, el enemigo, la bala, un árbol o una casa. O sea, para él son objetos que tú puedes poner en un mundo y manipular a tu antojo. Mover, rotar, crear, destruir. ¿Cierto? Perfecto. Ok. Paso número dos. La única forma en Unity en la que tú puedes manipular realmente un objeto es a través de sus componentes. ¿Sí? Esto lo toqué en la clase pasada. Los componentes son básicamente esta serie de etiquetas o esta serie de elementos que te permiten modificar un aspecto específico del objeto. Te pongo un ejemplo. Si nosotros seleccionamos nuestra cerdito, ¿sí? Que lo tenemos acá, lo podemos mover, rotar, etcétera, ¿sí? Fíjate que en la ventana inspector tenemos diferentes componentes, es decir, diferentes opciones que modifican algún aspecto del objeto. Entonces te pongo un ejemplo súper claro. Voy a borrar aquí varias cositas, ¿sí? Y nos quedamos con solo dos componentes, el componente transform y el componente sprite render. El componente transform se encarga de modificar todo lo que tenga que ver con dónde está el objeto, es decir, qué posición tiene, qué rotación tiene y qué escalado tiene. Fíjate que si yo quiero mover el cerdito, se modifica la posición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover mi cerdo izquierda a derecha, pues modifico la X. X es izquierda a derecha. Mira que si lo sumo se mueve a la derecha, si lo resto se mueve a la izquierda. Y arriba, abajo. Y Z adelante y atrás. Y esto aplica para todos los objetos. Es exactamente igual.
Lo mismo con la rotación. Puedo rotarlo en este eje o en este eje. ¿Sí? Y lo mismo con el escalado. Puedo escalarlo en X, en Y en Z, que es adelante y atrás, ¿cierto? El componente Sprite Render se encarga de modificar todo lo que todo lo que tenga que ver con renderizar el sprite, es decir, mostrar la imagen. Entonces yo puedo modificar todo lo que tenga que ver con la imagen del objeto. Por ejemplo, si yo lo doy aquí, puedo cambiar la imagen por otra imagen y a través de eso crear animaciones. Por ejemplo, esta águila que tengo acá. Puedo cambiar el color de un objeto por la transparencia o, no sé, puedo voltear, ¿sí? Puedo modificarlo de diferentes maneras, ¿listo? Ahora, esto es lo interesante. Todos los objetos se modifican a través de un componente y cada componente se encarga de modificar un aspecto específico del objeto. Por ejemplo, uno se encarga de modificar todo lo que tenga que ver con la imagen, otro todo lo que tenga que ver con las físicas, otro todo lo que tenga que ver con dónde está el objeto. O sea, siempre es un aspecto del objeto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la forma de modificar un objeto es a través de los componentes. ¿Sí? Como los celulares que tienen aplicación. Entonces, tengo la aplicación de calculadora. Entonces, todo lo que tenga que ver con sumar, restar, multiplicar, todo lo que tenga que ver con calcular números. Aplicación de video. Entonces, solo se encarga de mostrar video. Un celular donde podemos agregar aplicaciones y según las aplicaciones que agreguemos, el celular ya tiene diferentes propiedades, ¿no es cierto? Vamos a jugar un poco con eso, ¿listo? Entonces, vamos a agregar un componente más. Si yo le doy donde dice Add Component, Physics 2D, fíjate que yo puedo agregar un componente, en este caso el componente Rigid Body, ¿no es cierto? Este componente se encarga de modificar todo lo que tenga que ver con las físicas y solo con agregarlo, mi personaje ya cae. ¿Sí es? Lo atraviesa. ¿Por qué? Porque le falta otro componente, otra propiedad. En este caso, la propiedad de Circle Collider, es decir, todo lo que tenga que ver con que sea sólido, con que tenga solidez. ¿Listo? Si lo vamos a agregar, lo vamos a modificar y le vamos a dar play. ¿Listo? Fíjate, cada componente modifica un aspecto del objeto. La Rigid Body para que tenga gravedad. Circle Collider para que pueda chocar con otros objetos. ¿Listo? Aquí es donde está la cosa y aquí es donde está la clave. Si dominas la capacidad de modificar esos objetos a través de la programación, ya te pasaste el juego. Prácticamente puedes hacer lo que tú quieras. Te pongo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, fíjate que muchas de estas opciones que modifican el objeto se encuentran, se encuentran en los componentes. Yo puedo cambiar el color, puedo cambiar la posición, puedo cambiar la gravedad. Si lo pongo en 0, pues no tiene gravedad, ¿sí? No tiene gravedad. Si lo pongo en, voy a pausarlo. Bueno, si lo pongo en 0, no tiene gravedad. Si lo pongo en 2, la gravedad es más fuerte. Si lo pongo en -1, la gravedad se invierte. ¿Listo? Ok. Ahora la pregunta del millón. Listo. Yo sé que, número 1, todos los elementos en mi juego son objetos. Da igual cómo se vean. Son elementos que podemos mover, rotar, destruir, etc. Número 2, la única forma de manipular un objeto es a través de sus componentes, de esas aplicaciones que agregamos para modificarse. Número 3, los componentes se modifican a través de la programación y eso es lo que nos permite hacer todo lo que queramos, porque ahí es donde nosotros podemos poner lógica. Es decir, si presiono una tecla, que cambie la gravedad. Si este objeto toca con este objeto, entonces que el objeto explote. ¿Sí? Ahí es donde realmente podemos manipular y crear lo que nosotros queramos. ¿Sí? Componentes a través de la programación. En este caso, C#. Entonces vamos a entrar ahí. ¿Cómo programamos en un videojuego? Súper sencillo. Simplemente clic derecho, crear. Si Mono Behavior Script en este caso, porque es Unity 6. ¿Sí? En las otras versiones tiene otro nombre, se llama C# Script, pero está en el mismo lugar. ¿Listo? Ahora, a mí me gusta mucho el nombre de script porque ejemplifica perfectamente lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer un script, un guión para nuestros actores, ¿sí? Imagínate que no por nada esto se llama escena, ¿sí? Porque es como si fuera una película, una obra de teatro. Y estos son nuestros actores que van a interpretar lo que nosotros les digamos en este guión. Por ejemplo,
¿Qué nombre le vamos a poner a este guión? De momento pongámosle ejemplo, ¿sí? Por lo ideal es que cada guión tenga un nombre descriptivo de lo que hace. Por ejemplo, enemigo, ¿no? Entonces, el nombre tiene lo que tenga que ver con enemigo, ¿cierto? O movimiento de personaje. Aquí me salió un error porque ya tengo un script con ese nombre. Entonces lo voy a borrar y no sé, vamos a crear otro aquí súper rápido. Llamémoslo ejemplo marrano. ¿Listo? Ejemplo marrano. Marrano, cerdo, chancho. Ok. Muy bien. Ahora, como si fuera un script, un guión, nosotros se lo podemos entregar al actor que nosotros queramos que lo interprete. Por ejemplo, selecciono este marranito de acá, simplemente llego y digo, señor computador, este marrano, o más bien, el actor que quiero que interprete este script, este guión es este. Y lo arrastro acá. ¿Listo? Y él se agrega como si fuera un componente más, una propiedad más, ¿sí? Y ahora cuando yo le dé play, mi marrano, mi actor, va a estar leyendo el guión, lo que yo le ponga en el guión, como una obra de teatro. Vamos a ver qué le podemos poner en ese guión. Abrirlo es muy fácil, simplemente lo seleccionas y lo abres. Y él te va a abrir el programa para programar videojuegos que se llama Visual Studio, para programar, que se llama Visual Studio, para programar en general, no solo videojuegos, ¿listo? ¿Cómo funciona? Súper sencillo. Imagínate que esto es literalmente eso, un guión, y estas corchetes son nuestros márgenes, como las normas APA, no nos podemos salir del margen. ¿Listo? Entonces vamos a escribir todo dentro de este margen. Perfecto. ¿Qué son estas casillitas de acá? Eso se llaman métodos. Y básicamente significa que lo que tú pongas dentro, el computador lo va a leer una sola vez. Bueno, el computador lo va a leer en cierto contexto, ¿sí? Por ejemplo, el método start significa que lo que pongas aquí, el computador lo va a leer una sola vez al iniciar el juego, ¿sí? Entonces es perfecto para poner todo lo que tenga que ver con, pues no sé, las reglas del juego, por ejemplo. Que quiero que mi personaje empiece con esta munición, con estas balas, o que quiero que empiece en este lugar, ¿sí? Todos los elementos que pueden definir, ¿cierto? Las reglas del juego, por ejemplo, ¿sí? El método update, que significa actualizar en inglés, literalmente significa que lo que tú pongas dentro, el computador lo va a leer todo el tiempo, súper rápido y de manera constante. Para ser más específicos, te puedo decir que lo que pongas aquí, el computador lo va a leer una vez por frame, si quisiéramos ser un poco más técnicos. ¿Qué significa? Que si tu juego corre a 60 frames por segundo, lo que pongas aquí, el computador lo va a leer hasta 60 veces en un segundo. ¿Listo? Súper rápido, súper constante. ¿Qué podríamos poner aquí? Las cosas que necesitamos que el computador esté todo el tiempo pendiente de que pasen o no pasen. Por ejemplo, si presiono una tecla, si me quedo sin vida, como esas cositas en las que necesito que el computador todo el tiempo esté atento. Si presiono una tecla, que pase algo. Si no la presiono, que no pase, ¿cierto? Y bueno, etcétera. Ahora, empecemos por lo que son variables, ¿sí? Entonces, una variable es básicamente la forma en la que explican, en la que me explicaban en la universidad, a mí la verdad no me hizo nada de sentido, me pareció muy abstracto, entonces voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Una variable, como ellos lo explican o como me lo explicaron, una variable es un espacio en memoria al que tú le agregas un dato, ¿sí? Por ejemplo, número 5. Y con ese dato tú puedes jugar con eso. Súper abstracto, ¿cierto? Como no entiendo. Ok, perfecto. Imagínate, una variable es como si tú fueras al supermercado con un amigo y le dijeras, Pedro, acuérdate cuántos bananos estamos agregando a la canasta. No sé, van a hacer una ensalada de frutas, ¿sí? Entonces Pedro en su mente creó una variable, bananos. Es decir, creó un espacio en su mente donde él se va a acordar cuántos bananos estamos agregando, ¿cierto? Entonces él lo que hizo fue crear un espacio en su mente al que llamó bananos, ¿sí? Y entonces él va a estar contando, va a estar acordándose cuántos bananos agregamos. Entonces van en el supermercado y tú llegas y agregas un banano. Entonces el Pepe se acuerda y dice, bueno, aquí tenemos un banano, perfecto, ¿sí? Pero llegas y agregas otros dos bananos.
Entonces Pepe dice, ok, perfecto. Entonces ya no tenemos 2, tenemos 3 bananos, ¿cierto? Pero dices, no, muchos bananos, vamos a quitar uno. Entonces Pepe dice, ok, listo, perfecto. Me acuerdo, llevamos 2 bananos. Literalmente eso es una variable. Es como que tú le digas al computador, señor computador, quiero guardar algo con este nombre. Bananos, vidas, municiones, monedas, lo que sea. Acuérdate. Y durante el juego tú le dices, oye, agrégame una moneda, agrégame una vida o quítame una vida. ¿Sí? Y entonces el computador está acordándose, pero siempre se acuerda gracias al nombre, bananos, y al valor. ¿Sí? En este caso son números, 1 banano, 2 bananos, 3 bananos. Pero pueden ser otra cosa. Por ejemplo, acuérdate de un nombre, de una palabra o de una contraseña. ¿Sí? Vamos a hacer esto un poco más práctico. Entonces, las variables básicas que nosotros podemos crear, es decir, esos espacios que queremos que el computador se acuerde de esas cosas, para crearla, lo que tenemos que hacer es poner la palabra public, ya te explico por qué, y poner el tipo de dato que queremos que el computador recuerde. Por ejemplo, en el caso de las bananas era un número, 1, 2, 3, 4 bananas. Entonces, entero. Podemos crear variables de tipo entero, es decir, que guarden números enteros, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y le podemos poner el nombre que nosotros queramos. En este caso sería, por ejemplo, vida. Digamos que quiero crear un espacio que guarde mis vidas. Tengo una vida, 2 vidas, 3 vidas. El computador no sabe qué es una vida, no sabe qué es una munición. O sea, la palabra que le pongas ahí, él no la procesa, él no entiende el significado detrás de eso. El único que sabe es que tú quieres guardar un número en una caja y a esa caja la llamas bananos. Poco más. El sentido se lo das tú como creador de videojuegos, como desarrollador, de si me quedo sin vida, que pase game over, o si alcanzo 10 bananos, que me den una vida. O sea, el sentido de para qué existe eso se lo das tú luego en la programación. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos una variable tipo entero que es vida, una variable tipo float, es decir, guarda números decimales, por ejemplo, energía, 1.5, 2.3, números decimales. Una variable de tipo booleano que solamente guarda 2 datos, o es verdadero o es falso, y se utiliza mucho en condiciones. Si la puerta es verdadera, que se abra. Si la puerta es falsa, que se cierre, ¿cierto? Puerta. Y una variable que guarda palabras, por ejemplo, contraseñas, nombres, por ejemplo, nombre. ¿Listo? Ok. Quiero que te fijes en algo súper interesante. Mira las variables que acabamos de crear. En Unity, gracias a que nosotros pusimos la palabra public, él lo que va a hacer es que no las muestra en el inspector. ¿Sí? O sea, literalmente, vida, vida, energía, energía, ¿sí? Al poner la palabra public, no las muestra en el inspector. Ahora, esto es algo muy interesante, fíjate. Nosotros podemos modificar las variables. Entonces, mira cómo se ve una variable de tipo entero. O sea, literalmente es una variable que guarda números enteros. ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuánto de vida tengo? 122. Perfecto. Energía guarda números decimales. 0.1, 1.2. Puerta, verdadero o falso. Y nombre, no sé, Pepe. ¿Listo? Ahora, aquí es donde te voy a lanzar esa bola curva y donde todo va a cobrar sentido, ¿sí? Y ahí es donde muy probablemente te vas a decir, claro, por supuesto, así funciona la creación de videojuegos. ¿Cómo es? Fíjate que los componentes, entonces volvemos al principio. Todo lo que se encuentra en nuestro nivel son objetos, ¿sí? No importa qué tan raros sean, son objetos que nosotros podemos mover, manipular. Los objetos siempre se manipulan a través de un componente. Es decir, siempre hay alguna opción en el inspector que manipula el objeto. Nunca se manipula sin un componente presente. Y segundo, los componentes lo podemos manipular a través de la programación. Entonces, fíjate en esto. Mira que las opciones que tenemos acá en los componentes, que todas esas opciones manipulan o modifican el objeto de alguna manera, ya sea que lo cambian, lo mueven, le cambian el color, o le cambian la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas opciones son simples variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto es un número, números enteros, que podemos sumar, podemos restar. Estos son decimales, floats. Esto es un verdadero o falso. Fíjate que aquí creamos una variable tipo booleano, puerta, y lo marcó con chulito es verdadero, sin chulito es falso. Y esto es un nombre.
¿sí? Es decir, muchas de esas opciones que nos permiten modificar el objeto son variables básicas que nosotros podemos modificar súper fácil. Te voy a dar un último ejemplo. ¿Cómo modifica? Aquí es donde todo se junta, ¿no? Entonces, ¿cómo modificamos estos componentes? Por ejemplo, imagínate que yo tengo un poder mágico, no sé, una habilidad, un poder, agarro una gema mágica, que lo que hace es que me modifica la gravedad del objeto. Es decir, que no quede, la gravedad no sea 2, por ejemplo, entonces cae, sino que sea -1, es decir, que suba, invierto la gravedad. Esto es un número, un decimal, ¿sí? ¿Cómo lo puedo modificar para que al iniciar el juego no empiece con la gravedad hacia abajo, sino hacia arriba? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí es donde si tú dominas esto, ya vas a tener una base más grande que el 80% de las personas que no entienden estos principios o que nunca los han visto. Y es lo siguiente, todos estos son los hijos. Todas estas opciones son las hijas de la categoría más grande, es decir, del componente. Gravity es el hijo de Rigid Body. Masa es el hijo de Rigid Body. En este caso, estos son los hijos de este, ¿sí? Flip es el hijo de Sprite Render. Posición es el hijo de Transform. ¿Por qué te digo eso? Porque la forma en la que modificamos una opción es buscando al padre. Es decir, si un niño te rompió la ventana, o sea, necesitas acceder a esta variable, pues no le reclamas al niño, el niño no tiene cómo pagarte, le reclamas al papá. O sea, no puedes regañar a un niño en la calle, te meten preso, ¿sí? Pero lo que puedes hacer es decirle al padre que regañe al niño. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo. Aquí, a nivel de programación, lo que haces es crear una variable del tipo del papá, o sea, llamas al papá. En este caso, el papá de este se llama Rigid Body. Entonces pongo Rigid Body 2D. Como cualquier variable, es como el tipo, ¿sí? Como cualquier variable le pongo el nombre que yo quiera. Yo le voy a poner RBD, ¿sí? Porque es como Rigid Body abreviado, ¿no? Y aquí es donde todo conecta. A través del nombre RBD, si tú le das la punto, ¿sí? Puedes acceder a toda la información del componente, como por ejemplo, Gravity Scale. Gravity Scale. ¿Listo? Y como cualquier variable, esto es un número, lo puedes asignar. Gravity Scale es igual a -1. Es decir, al iniciar el juego, la gravedad de mi personaje no va a ser 1, sino -1. Eso es todo. Y este principio, por más simple que parezca, aplica para todos los componentes. Entonces, eso es lo interesante de eso, que no importa la mecánica tan extraña que quieras hacer, si dominas este principio tan básico, puedes hacer lo que tú quieras, literalmente. Eso es lo interesante. Eso aplica para todos los componentes, para todos los objetos, en 2D, en 3D, en lo que tú quieras, en el género que quieras. Ok, entonces, lo único que nos queda, fíjate, cuando nosotros creamos una variable tipo rigid body o de tipo componente, nos sale esta casillita que dice none. ¿Por qué? Porque piensa que nosotros no solamente podemos modificar nuestro componente, sino el componente de otros objetos. Entonces, imagínate que hay 100 objetos y todos con componente rigid body. Entonces, el computador lo que te está queriendo decir es yo entiendo, amigo, yo entiendo que tú quieres modificar un rigid body, pero no sé cuál. Entonces tú le dices, ok, perfecto. Señor computador, el componente rigid body que yo quiero modificar es este. Y lo seleccionas y lo arrastras. Súper sencillo. ¿Listo? Eso es todo. Ahora el computador sabe que quieres modificar la gravedad de este rigid body. Pongamos la prueba. Fíjate cómo esto va a cambiar solito al darle play. ¿Subió? Perfecto. Súper fácil. Vamos a hacer un último ejemplo y con eso terminamos por el día de hoy. ¿Listo? Yo quiero que el marrano suba, pero no quiero solamente que suba, también quiero que cambie. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? El mismo principio. ¿Cuál es el hijo? Este es el hijo, este es el padre. No puedo regañar a un niño en la calle que no sea mío porque va a tener un problema muy grande. Entonces, ¿qué hago? Le digo al papá que lo regañe. ¿Cómo? Sprite Render, que es el nombre del papá, o el nombre, mi sprite, mi SPR. Entonces ya llego y digo, mi SPR punto flip es el nombre, flip, ¿sí? En este caso se llama flip y, ¿no? Entonces flip y,
Y como es booleano, verdadero con chulito, falso sin chulito, entonces lo que hago yo es igual a verdadero, igual a true. ¿Listo? Eso es. Pongamos la prueba. Eso es lo interesante, como te digo, esto aplica a todo, a todo, a todo. Entonces lo seleccionamos, lo ponemos acá y miramos a ver. Lo que debería hacer el marrano es subir y voltear. Perfecto. ¿Listo? Eso es. Parece muy simple, ¿no? Parece muy básico. Como te digo, si dominas los principios, los fundamentos, no vas a tener que estar mirando recetas porque ya vas a ver lo que están haciendo, ¿sí? O lo que tú quieras hacer, solamente tienes que decir, ok, quiero modificar este objeto, este componente, y cómo llegar hasta allá. El resto es meterle lógica, si pasa algo, si presiona una letra, y, y básicamente eso. Con este principio tan básico que parece como tan fácil, pero que normalmente no se explica, ya estás por delante del 50, 60, 70% de las personas que quieren aprender a crear videojuegos. Ahora, si quieres aprender a dominar esta habilidad en un nivel más profesional, poder crear mecánicas más interesantes y aprovechar esta habilidad a un nivel profesional y para poder tú monetizarla, ya sea que quieras trabajar en un futuro en un estudio de desarrollo de juegos, quieras trabajar como freelance y generar un ingreso extra, o quieras crear tus propias cosas, crear tus propias aplicaciones, monetizarlas, etcétera. Es decir, si ves esto a un nivel profesional y eres un adulto, una persona que tiene una carrera estable, pero no disfruta lo que hace o quiere, ¿cierto?, hacer una transición profesional o desarrollar esto a nivel profesional, escríbeme. Mi programa de formación está enfocado en esto, en que aprendas a desarrollar esta habilidad de forma fácil y ágil y que puedas aprender también cómo aprovecharla. ¿Listo? Entonces, si te parece interesante, si conectaste con mi forma de enseñar, te gustó este tema del desarrollo de juegos y te dejé emocionado por aprender un poco más, escríbeme y vemos cómo te puedo echar una mano. ¿Listo? Gracias por ver este video y nos vemos la próxima.